Piensen en esto, un salvavidas, pero con un agujero. Bueno, pues algo muy parecido le está pasando a un dispositivo médico súper común, y justo en un grupo de pacientes muy, pero muy vulnerables. Hoy nos vamos a meter de lleno a resolver un misterio sorprendente, el del catéter intravenoso en pacientes que se están recuperando de un derrame cerebral. Ok, para entender por qué digamos, salvavidas está fallando, primero hay que ver cómo se supone que debe funcionar. Y más importante aún, por qué casi todo el mundo en medicina cree saber las razones cuando no funciona. Vamos a echarle un vistazo a esas ideas, que se han tenido por años. Y bueno, el protagonista de toda esta historia es algo que seguro muchos conocen, el catéter periférico corto. O para que nos entendamos, una vía intravenosa. Así de simple. Es un tubito, ¿verdad?, flexible, pero absolutamente vital. O sea, sin él, la medicina moderna, pues simplemente no sería como la conocemos hoy. Generalmente, cuando una vía intravenosa da problemas, los médicos tienen como dos sospechosos principales. Uno es la flebitis, que es básicamente cuando la vena se inflama. El otro es la infiltración, o sea, que el líquido se empieza a salir a los tejidos de alrededor. Pero fíjense en el gráfico, que la vía simplemente se salga, lo que se llama desalojo, eso se considera algo raro, una causa menor. Y ojo, porque este dato es la primera pista clave de nuestro misterio. Pero a ver, ¿qué pasa cuando el paciente no es el típico? Una persona que sobrevive a un derrame cerebral se enfrenta a un montón de desafíos, ¿no? Problemas para moverse, de percepción, a veces hasta de cognición. La pregunta es, ¿podrían todos estos factores cambiar por completo las reglas del juego para algo que parece tan simple como una vía intravenosa? Pues esta misma pregunta fue la que le picó la curiosidad a un equipo de investigadores allá en Milán, en Italia. Y se pusieron en modo detective, totalmente decididos a resolver este misterio. ¿Y lo que descubrieron? Bueno, eso nos lleva directamente al meollo de nuestra historia. Y no crean que fue algo superficial, su investigación fue súper meticulosa. Se instalaron en el Hospital Niguarda de Milán y siguieron de cerca, fíjense, 755 vías intravenosas en 269 pacientes que habían tenido un ictus. Pero aquí viene el dato que lo cambia todo, el dato clave. Un 81% de ellos, la gran mayoría, tenía problemas de movimiento. Lo que estos investigadores encontraron no fue solo interesante, no. Fue algo que le dio una vuelta de 180 grados a todo lo que se creía saber, a esas suposiciones que vimos al principio, porque lo que viene ahora, de verdad nadie se lo esperaba. Primero que nada, el número, y es un número que asusta, un 60%. El 60% de todas las vías intravenosas se tuvieron que quitar por alguna complicación. Es una tasa de fallo altísima de verdad, mucho más alta de lo que uno esperaría normalmente. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si no eran las causas de siempre, entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué provocaba que casi 2 de cada 3 de estas vías fallaran en estos pacientes? La respuesta es una sola palabra. Y es tan simple que resulta impactante. Desalojo. Así de sencillo. Las vías simplemente se salían por accidente. Y miren, este gráfico no puede ser más claro. El desalojo, el que la vía se salga, fue la causa en un 31% de los casos. Es casi el doble que la siguiente causa, la infiltración. ¿Se acuerdan del primer gráfico que vimos? Ahí el desalojo era algo mínimo, casi insignificante. Bueno, pues aquí, en los pacientes con ictus, es el villano número 1, y por lejos. Entonces, claro, la gran pregunta ahora es, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué factores específicos hacían que pasara esto? Pues los investigadores se pusieron a escarbar en los datos para encontrar esas pistas. Y al revisar todos los datos, empezaron a salir patrones muy claros. Por ejemplo, el tamaño del catéter era clave, los más chiquitos fallaban mucho más. También, los pacientes con problemas de la vista, que a lo mejor no veían bien la vía y se la enganchaban sin darse cuenta, pues también tenían más problemas. Y hasta el lugar exacto donde se ponía la vía, hasta eso importaba. A ver, vamos a detenernos un momento en una de las pistas más importantes, el tamaño. El catéter de calibre 22G, esa G viene de gauge, y lo que hay que saber es que mientras más alto el número, más delgadito es el tubo. Pero no solo es más delgado, es que también es mucho más corto. Y claro, al ser más corto, queda menos trozo dentro de la vena, lo que lo hace mucho más inestable. Y por eso es mucho más fácil que se salga por accidente. Este gráfico, que viene directo del estudio, es súper claro. Muestra cuánto sobrevive el catéter con el paso de los días. Y como ven, la línea cae en picada. Piensen en esto. En solo 72 horas, 3 días, más de la mitad de los catéteres ya no servían, ya habían fallado. O sea, esto no es un problema a largo plazo. Está pasando rapidísimo. Y aquí viene quizás el descubrimiento más sorprendente de todos, el más contraintuitivo. Miren, la práctica habitual casi siempre dice que no se ponga una vía intravenosa en un brazo o una pierna que tenga parálisis. Pero ¿saben qué?
este estudio no encontró ninguna diferencia real en las complicaciones. De hecho, los fallos fueron un poquito menos frecuentes en la extremidad paralizada. O sea, esto va directamente en contra de lo que dicen las guías médicas. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque la ciencia no sirve solo para encontrar problemas, ¿verdad? Sirve para inspirar soluciones. Entonces, ¿cómo arreglamos este salvavidas que claramente tiene un agujero? Las soluciones prácticas, la verdad, son bastante claras. Número 1. Hay que sujetar mejor la vía, quizás usando cosas nuevas como adhesivos de grado médico, algo más fuerte. Número 2. Hay que pensar 2 veces qué catéter se va a usar y probablemente evitar los que son más cortos y menos estables en estos pacientes. Y número 3, es clave estar más pendiente, monitorear más de cerca, sobre todo a los pacientes que ya sabemos que tienen estos factores de riesgo. Y al final, este es el mensaje más importante de todos. Esto no es solo para memorizar datos y porcentajes, es para darnos cuenta de que cada grupo de pacientes es un mundo, con necesidades totalmente diferentes. El cuidado de la salud tiene que ser personalizado, no puede ser una receta única para todos, y este estudio lo demuestra a la perfección. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. Este estudio agarró una práctica súper común, algo que se hace todos los días, y encontró algo totalmente nuevo. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras cosas que damos por sentadas en la medicina, cuántas reglas, necesitan que les echemos un segundo vistazo? ¿Cuántas de ellas podrían no ser válidas para todos los pacientes? Es algo en lo que pensar. Gracias por habernos acompañado en este análisis.